Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos a Dos Toques, programa institucional que se emite desde el departamento del Quindío a través de Survisión Televisión. Estamos con Deportes Survisión, Fútbol Survisión y Survisión Noticias. Igualmente emitimos a través de Channel Plus desde el departamento de Risaralda para todos los amigos en el suroccidente del país. 8 departamentos en simultánea se conectan a esta hora y a todos los televidentes les damos un saludo cordial. Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó con la señal de CNC Plus. Ahí estamos además con la señal de CNC en el departamento del Quindío. A Dos Toques, programa institucional que se emite, como hemos dicho, desde el departamento del Quindío. Hoy con un invitado de mucha trayectoria, mucho recorrido en esto de los medios de comunicación, en el periodismo deportivo. Con él vamos a hacer una charla, vamos a salpicar un poquitico de su vida personal y su vida profesional. Don Carlos Julio Guzmán, hombre, bienvenido al departamento del Quindío, bienvenido al Eje Cafetero y bienvenido a Dos Toques. Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy respetuoso para todos ustedes. Aquí estamos, como lo señalas, en la ciudad que mi gran amigo y colega Iván Parra, de esta zona de Colombia, reiteraba siempre que hablaba de su ciudad, Armenia capital. Aquí estoy y muy agradado, como siempre, por la generosidad y hospitalidad de ustedes. Muchas gracias por su deferencia y por sacar un poquitico de su tiempo, porque viene a unas conferencias, unas charlas y el tiempo en estos casos pues es corto. ¿Usted es bogotano? Nací en Bogotá en el año 1950, en una fecha que los romanos decían las idos de marzo, el 28 de marzo. El 28 de marzo. De niño, ¿cómo era Carlos Julio? ¿Cómo era su familia? Ese Guzmán, ¿de dónde viene? Un hermano mío, el menor, mi padre Carlos Julio, mi madre Blanca Cecilia, mi padre tenía un taller de ornamentación, mi madre tenía un taller de modistería. Yo soy el mayor de una familia de 5 hermanos, 2 fallecieron, un hermano que me seguía falleció hace 30 años, mi hermana, que era la tercera, la cuarta en el grupo, falleció a los 6 meses por un tema coronario, un problema de infarto. Después llegó otra hermana, que es la menor. Yo tenía un año adelante de mi hermano René, que es el fallecido, 2 delante de mi hermano Jairo, que es el menor de los hombres, y 10 sobre mi hermana menor. Entonces, los 3 seguidos, por un año de diferencia nada más, teníamos una relación de niños pues demasiado cercana, porque compartíamos todo. No teníamos una distancia de generación demasiado, en cuanto a años de edad, evidente. Entonces eso hacía que compartiéramos los juegos, el montar en el triciclo, el ir a patear la pelota. Estábamos muy cerca. Claro, sí. Bueno, vamos a hacer un recorrido así salpicando, como dije. No sé si el término, me excusan los televidentes, si es el apropiado, pero entendible sí es. Esa niñez, esa infancia, esa escuela, esos años de escuela. Mi madre me colocó a estudiar a los 4 años en un centro educativo de la capital que se llamó el Gimnasio. El gimnasio, bueno, ya recordaré el nombre completo. Quedaba en la calle 12, entre las carreras cuarta y quinta. Mi madre tenía su taller de modistería en la calle 20 con la carrera novena, entonces relativamente cerca del colegio. Por su actividad estaba relacionada con una familia que tenía unos almacenes en donde vendían los elementos que ella utilizaba, claro. O sea, los botones, las cremalleras, el insumo que ella necesitaba para sus de materiales de confección. Un nieto de la dueña, la matrona de esas familias que tenían esos locales sobre la carrera novena, tenía un hijo estudiando en el gimnasio. Él era el encargado de llevarme a las 7:30, 8 de la mañana al colegio. Me regresaba a las 12
me volví a recoger a las 2 menos cuarto y me traía de vuelta a las 5 de la tarde. De ahí, cuando mi madre cerraba la tienda de confecciones, a las 7 de la noche, 7 y media de la noche, tomábamos el bus para ir a la casa en un barrio popular en Bogotá, que se llama San Fernando. Mis hermanos todavía no empezaban estudios. Y bueno, ya después de eso, cuando mis hermanos comienzan también ya su proceso de estudio, en el año 59, mis viejos consiguen instalarlos en el año 60, mejor, año 60, yo ya entraba casi a quinto primaria, con 8, 9 años. Muy adelantado. Porque es que además en esa época no había ni párvulos, ni prekinder, ni kinder, ni iniciación como hoy en día, ni jardín. No era kinder primero hasta quinto de primaria, y el sexto al 11 grado de bachillerato. Es correcto. Entonces ya cuando mis hermanos van a entrar a estudiar, mis viejos consiguen ubicarnos en el Liceo La Salle, en la calle 60 con la carrera quinta, hermanos lasallistas. Ahí entramos los tres a estudiar. Por mi edad no creyeron los hermanos de La Salle que yo tuviese la propiedad, tanto mental como física, para estar en quinto primaria, ¿no? Yo llegaba a quinto primaria, tiene que repetir cuarta primaria. Me tocó repetir cuarta primaria. En el año 64, bueno, mis viejos nos compraron unas pelotas de fútbol que nunca más se volvieron a ver en Colombia, unas pelotas plásticas de colores espectaculares, una verde, una amarilla y una roja. Para cada uno un color diferente. Para cada niño con su balón. Claro. Bueno, las llevamos al colegio, al liceo. En el año 64, te decía, 63, perdón, en un recreo, después de una lluvia bastante fuerte, pues salimos todos a jugar y mi hermano, el menor, que era el más travieso de los tres, golpeó una pared de un muro que estaba recién pintado y era totalmente blanco. Eso le causó una sanción disciplinaria por parte del prefecto de disciplina del colegio. Mi hermano, el mote que le colocamos lo define, no tengo que agregarle nada más. Se llama el loquillo. Loquillo. El loquillo. Totalmente definido. Ya. Entonces, a raíz de esa situación y otras posteriores, Sí. Era buen estudiante, pero era loco, era un poquito indisciplinado. Excúseme, hoy en día le dicen hiperactivo. Hiperactivo, sí, exactamente. Mire los términos que van exactamente, bueno. Entonces, llegado en octubre más o menos, a mis viejos en una reunión de padres familiares que todos los meses aquí ir a recoger la libreta, oír al profesor que decía como amigo, etcétera, etcétera. Le dijeron a mis viejos, busquen descolegio. A Jairo. No lo aguantamos. Entonces, para donde iba uno, íbamos los tres. Entonces mi madre y mi padre pues dijeron, ¿qué hacemos? Vamos al colegio. Encontraron posibilidad y nos vincularon al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cuya sede en ese momento era Quinta Mutis, en el 7 de agosto, carrera 24, con la calle 63F. Aún hoy en día existe la construcción, pero hoy es la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. Y es remodelada además, ya es más Sí, han construido, acabaron con la cancha de fútbol, Sí. acabaron con unas canchas interiores de baloncesto y de voleibol, por el desarrollo mismo de la Facultad de Medicina. Y bueno, ahí sí nos instalamos todos, ahí terminé mi bachillerato en el 68, mis hermanos en el 70 y 71, entre ellos se dan un año, entonces uno iba adelante del otro un año. Y ya, hasta ahí llega la época de estudiante. Bueno, después de la época universitaria yo fui a estudiar a la Universidad de Cúcuta, porque en esa época yo me metí a la Nacional, obviamente, porque mis padres eran personas de recursos limitados. Entonces, obviamente me presenté a la Nacional y me presenté a la Universidad de América. Sí. Pasé en América y pasé el primer examen en la Nacional. El segundo examen en esa época en la Nacional era un examen dirigido, orientado a materias
de la carrera que usted iba a adelantar. En mi caso era ingeniería. Entonces había mucho tema de matemáticas en los exámenes. Entonces no alcancé a sacar el puntaje requerido para ingresar directamente a la nacional. A ingeniería. Pero mi puntaje sí me permitió escoger una seccional de la nacional para cursar allí los primeros 4 semestres de ingeniería y luego venir a Bogotá a terminar mi carrera. Le avalaban ese. Claro, era una sucursal, claro, digamos. Pero no en Bogotá. No, tenía que escoger entre Cúcuta, Medellín o Manizales. Aún hoy me pregunto por qué Cúcuta. Porque allá mis viejos no tenían familia, yo no tenía conocidos. O sea, sin embargo, con el tiempo pues supe que mi madre, con las personas de las que le hablé hace un rato de primaria, sí, mantenía la relación y ellos sí tenían familia en Cúcuta. Entonces ya dijo, no, pues en vista de la situación y la parte económica, pues va a una casa en donde hay amigos, familiares de esta señora, doña Anita, y allá usted se va a quedar. Y por eso me fui a Cúcuta. Allá estuve los 4 años de universidad, pero entre el comienzo del 4º semestre y el cierre de ese 4º semestre me tuve que retirar porque ya fui papá. Nació mi primera hija. Ya otro rumbo de la vida. Entonces me tocó ¿qué? Pues atender el compromiso familiar que ya tenía. Entonces me tocó volverme a Bogotá y comenzar a buscar actividad profesional y ahí llegué por mediación de un amigo mío del colegio que me ha presentado en el año 67, Alberto Piedradita, en Nueva Granada. Llegué a él y él, la mamá de mi compañero era la contadora general de RCN, Marina Neira de Acosta, se llamó ella, mi compañero Jaime Acosta Neira. A raíz de esa mediación y la intervención de Marina, conseguí vincularme a RCN Radio, en donde comencé en el 71. El padrino, ¿no? Alberto. El padrino. Hablamos de su formación académica, muy buena además, porque un joven que no lo reciben por bueno, le hacen repetir un año. En lo deportivo infantil, juvenil, ¿le gustaron los deportes? ¿Practicó algún deporte en esa época de colegio, esa época escolar? Como todo niño, detrás de la pelota de fútbol, claro, en el comienzo. Pero alternaba con el triciclo, con la patineta, alternaba un poco también con el voleibol. Bueno, fundamentalmente esas 3 actividades físicas, pero la cercanía con el deporte en la parte competitiva para mí fue esa, pero no en la parte afectiva. ¿Por qué razón? Porque mi papá y mi mamá nos llevaban a cuanto evento deportivo nos podían llevar. Claro. Entonces yo... Independiente del deporte que fuera. Sí, claro. Yo entre los 7 a los 17 años que me gradué en el colegio, me llevaban obviamente al fútbol, a ver ciclismo cuando la Vuelta a Colombia llegaba por la 30, en la Sultana. Sí, claro. Algunas veces entrábamos al estadio a ver boxeo en la Plaza de Toros. Me vi las peleas de Ed Joffrey con Bernardo Caraballo, peleas de Mochilo Herrera, peleas de Mario Rosito, peleas de José Bernardo Prada, de Víctor Cano, en fin. Me llevaban a ver lucha libre en la Plaza de Toros y en la feria exposición, hoy en día Corferias. Me llevaban a ver competencias hípicas en el hipódromo de techo. Claro, donde hoy día es el estadio de techo. El estadio de techo. Goles en Paz también. El estadio de techo. Sí, sí. Me llevaban al canódromo. Bogotá tuvo canódromo. Galgos. Allá me llevaban. Duró muy poco, pero allá me llevaron. Cuando se hacían circuitos automovilísticos de calle en Bogotá, el circuito de San Diego, en el centro de Bogotá, o el circuito en la Escuela Militar de Cadetes, en la calle 80, mis viejos algunas veces me llevaban. Cuando había baloncesto en la Plaza de Toros o en el Coliseo Cubierto, me llevaban. Entonces yo tenía una relación demasiado cercana con muchos deportes. Claro, ¿cómo no enamorarse del deporte de esa manera? Él es Carlos Julio Guzmán, está con nosotros hoy a Dos Toques. Hablamos de su niñez, de su juventud, de su adolescencia, de su
vida académica, también de los deportes que practicó o vio en aquellas épocas. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y regresamos porque vamos a hablar de la actividad profesional, un poco de la actividad profesional de este caballero que tenemos a nuestro lado. Estamos a dos toques con Carlos Julio Guzmán, ya regresamos. ¿Y dónde está Javier? En Tecnivásculas. Ya no tienes que llamar a otra ciudad. Tecnivásculas en Armenia le fabrica, repara y vende la báscula por tamaño y capacidad según su necesidad. Hacemos verificación de peso a su báscula electrónica. Revisamos básculas ganaderas y camioneras. Tecnivásculas, calle 24, número 1424, frente al Parque Cafetero en Armenia. Mami, ¿estás bien? No, hijo. Mami, tranquila, ya vamos a llegar. Ay, señor, por favor. No, señora, que no hay convenio. ¿Qué otro hospital crea? No, lo siento, tu EPS no tiene acá convenio, te toca en otro hospital. Señora, eso es como apendicitis, pero acá no atendemos eso. Mami, tranquila, que ya casi nos atiende. Colombia necesita la reforma a la salud para acabar con el paseo de la muerte. Nada que hacer, la trajeron demasiado tarde. Hagamos de la salud un derecho, no un privilegio. Ministerio de Salud. Continuamos a Dos Toques, programa que se emite desde el departamento del Quindío con la producción de Survisión Televisión. Saludamos a todos los amigos televidentes en los departamentos de Caldas, de Risaralda, lógicamente en el departamento del Quindío, en el Valle del Cauca, Nariño, Casanare y Chocó, todo este suroccidente del país conectados a esta hora con la señal de A Dos Toques, además de los amigos que están en nuestras redes sociales, Deportes Survisión, Fútbol Survisión o Survisión Noticias. O si lo desean, también estamos en YouTube. Me pueden buscar como Jorge Torres Bedoya. Carlos Julio Guzmán, un hombre del deporte, por el deporte, para el deporte, un hombre que ha hecho radio, ha hecho y hace radio, ha hecho y hace televisión, escribe, en fin, activo en esto del periodismo deportivo. Se enamoró de los deportes hace un buen tiempo porque sus padres, como nos lo comentó, lo llevaban a cualquier evento deportivo que hubiese en Bogotá y lo llevaban y él ahí veía sus deportes y se enamoró. Por eso es autoridad para hablar del deporte. Así estamos, ¿cierto? Así estamos, tal cual. Llegó a RCN, fue su primera casa de comunicación de RCN. ¿Cómo llegó a RCN? Como lo mencioné hace un momento, apreciado Jorge, buscando trabajo para tener la responsabilidad del compromiso familiar que ya tenía por el nacimiento de mi hija mayor, Adriana Patricia. Allí llegué, empecé a trabajar con Alberto en Momento Deportivo, en las transmisiones del fútbol. El día que debutó Bonito Ortiz, ese día empecé yo, en el Campín, ese día. Pero ¿cómo es llegar un novato por primera vez a un monstruo como RCN en esa época? Bueno, aún sigue siendo un monstruo de comunicaciones, pero llegar una persona primera vez a un medio de comunicación tan grande. Por el conocimiento que tenga Alberto de mi actividad. Claro. Recuerde que en el año 67 a Alberto lo conocí. Estamos hablando ahora del año 71, 4 años después. A él siempre le vendieron la idea de que yo no hacía sino hablar de deporte. Y era verdad, entre otras cosas, era verdad. Entonces, por esa circunstancia, pues él me probó, obviamente. Me puso a ir, en la semana previa a la vinculación, me puso a ir al programa de la barra que hacía por las noches, a las 7 a 8 de la noche, en la barra de la 22, un restaurante muy famoso en esa época, que quedaba en la calle 22, entre carreras 9ª y 10ª. A ese es el programa, ahí me probó. 2 días lo sacó de ahí para hacerlo, uno en una droguería que quedaba en el centro urbano Antonio Nariño, ahí cerca de la Feria Exposición. Ahí hice también un programa una noche, y otro en una casa, también una cosa comercial, en Teusaquillo.
Después de eso, listo, confirmado. Entonces me puso a presentar los exámenes para obtener la licencia. Presenté el examen en el Ministerio de Comunicaciones Edificio para obtener la Murillo Toro, licencia de locución. Después, evidentemente, también presenté el examen para tener licencia para presentarme en televisión. ¿Era diferente? Claro, completamente O sea, diferente. de locutor era una. Y de televisión era otra. Perfecto. Decíamos ahora que usted con autoridad habla de los deportes, con autoridad pues porque los ha vivido lógicamente, pero por ahí en esas anécdotas que uno a veces descubre, si le pusieran a escoger un deporte para usted, bueno, Carlos Julio, ¿están estos deportes? ¿Usted va a comentar aquí o aquí, aquí? ¿Por cuál se inclinaría? ¿O es difícil? Es difícil, pero obviamente que hay preferencias, para qué esconderlo, ¿cierto? O sea, a uno le gusta la comida. Le dice, mira, aquí tiene la bandeja paisa, tiene la trucha de Salento, tiene el sancocho. Uy, ¿con cuál se queda? Me dice, pues con todos. No, hay que escoger uno, porque finalmente habrá uno por alguna circunstancia que le guste más que otro. En el caso mío, por supuesto, por lo que desarrollé mi trabajo sobre una moto, tanto en Colombia como en el exterior, me quedaría con el ciclismo, porque entendí lo sacrificado, lo difícil, lo comprometedor que es montarse en una bicicleta y atravesar la línea con lluvia o con sol o con frío, con lo que sea. Entonces me quedaría con el ciclismo porque fui un ciclista más, haciendo todo lo que dicen 25 años de vida de ciclismo en moto. ¿Y el ciclismo es el que más veces lo ha sacado del país a usted? Sí, claro. ¿Es el ciclismo? Bueno. Pues profesionalmente hablando, ¿no? No, pero no creas, porque es que revisando esa estadística podría decirte que no solamente el ciclismo, sino muy cerca y quizá por encima un poquito tal vez el circuito olímpico, es decir, los Juegos Bolivarianos, los Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, hasta Paralímpicos también. Entonces creo que ahí supera toda esa suma a lo del ciclismo. A propósito, en salidas internacionales. Sí, un hombre que ha recorrido muchos países del mundo. A propósito, su primera salida internacional, hablamos profesionalmente, que fue enviado por la cadena o por el canal, ¿cuál fue? Enero de 1976. Sí. En esas épocas, recuerden ustedes, queridos contertulios y querido Ore, que había un espacio, porque no había tanta cantidad de equipos de fútbol profesional como hoy en día, había espacio en el mes de enero para unas competencias que se llamaban pretemporada, y entonces los equipos nuestros invitaban equipos del sur del continente, que también estaban en su etapa de preparación, y pues los invitaban pagando muy bien para venir a cumplir ese tipo de actividades en Colombia. A Santa Fe, campeón con un fabuloso equipo en el año 75, lo invitaron a un torneo de pretemporada en Caracas, Venezuela, en enero del 76. Sí. Santa Fe tenía de gerente a Eusebio de Mendoza, bogotano del raíz, bogotano y el cachaco y santafereño, por supuesto. Él le envió la nota a Alberto indicándole que el club había decidido invitarlo para que acompañara a Santa Fe en su gira en Caracas. Eran 3 partidos. Alberto, por sus ocupaciones de televisión, ya en ese momento también no podía ir. Entonces le respondió la nota a Santa Fe indicándole que él no podía por sus compromisos, pero que él le solicitaba que permitiera que como representante de él y de la compañía fuera yo. Me embarcaron en el avión y fui con Santa Fe para Ahí Caracas. fue a Caracas, su primera salida a cubrir fútbol, una pretemporada de Independiente Santa Fe, Sí. 75. Creo que ese año quedó campeón Santa Fe, ¿no? Sí, claro, gran equipo, el de 75. Sarnari, el de Cañón, Sí. el de Oscar Bolaño, no, Bolaño no, escúcheme, Bolaño no, el de Carlos Rodríguez, el de Peñotti, el de Campana, el de Perazo, el de Panzuto, un gran equipo. Un gran equipo, como los ha mostrado a través de la historia. El periodismo, ¿le ha dejado lágrimas? ¿Alguna vez en un escenario que usted vea una acción que le duela transmitirla en ese momento, que le duela claro. expresarla? Sí. Desde luego. Por ejemplo,
Cuando transmití los primeros Juegos Paranacionales, en el año 2004, en Bogotá, me tocó comenzar con la transmisión de un partido para deportistas con discapacidad auditiva, baloncesto femenino. Esos eventos se realizaron en los coliseos menores del Centro de Alto Rendimiento. Sí. Entonces yo estaba muy cerca porque el espacio era pequeño, estaba tal vez 2 metros atrás de la línea de competencia del rectángulo del baloncesto. Jugaba Magdalena. La armadora, una chica que jugaba bastante bien. Sí. Entonces, cada que pasaba por ahí, ella como que leía los labios. Que las personas que tienen esa dificultad despiertan esa posibilidad, sí, y leen los labios. Pues claro, yo hablaba lo que tenía que hablar de la excelencia de la chica compitiendo por Magdalena. Cuando terminó el partido, ganando ellas, esperó a que yo terminara la transmisión muy rápidamente y se me vino. Yo soy papá de 4 hijas. En ese momento, sí, ya están mis 4 hijas en vida, claro. La pelada me empezó a hablar con algo del lenguaje de señas. Yo aprendí el lenguaje de señas en el colegio, en el Rosario. Claro. Y a un profesor que se animó a enseñarnos el lenguaje de señas. Maravilloso. Entonces, cuando ella empezó a hablar con su lenguaje de señas, yo le empecé a contestar. Se me botó y me abrazó y me puso a llorar. Me puso a llorar, me derrumbé. 2. Cuando ganó el Tour de Francia, Egan Bernal hace 6 años, me sentí recompensado primero por mi Dios, por mi familia, claro, y por el deporte, porque me permitió a mí ser uno de los 4 periodistas colombianos que después de tantos años de ir, de estar cerca, de perderlo y demás, se conseguía la máxima, se obtenía la máxima conquista del ciclismo profesional del mundo, que era el Tour de Francia. También me derrumbé en cámara. Y otros elementos en los Juegos Olímpicos en Londres. Sí. Con la situación de Óscar Figueroa, cuando en su último ejercicio para ganar la medalla de oro, iba por la de oro, Óscar Figueroa, se le resbaló, sí, la mano izquierda le falló y se le fue, ejercicio nulo, y perdió la medalla. Se me quebró la voz, somos muy buenos amigos, sí, entonces eso me originó. Y muchas otras cosas a nivel doméstico, claro, también, porque pues he estado en campeonatos a ver, le resumo, he transmitido actividades deportivas en cerca de unas 40 a 45 disciplinas. ¿Cuántos países más o menos? Bueno, conozco todo Sudamérica, por supuesto, sí, conozco México, conozco Estados Unidos, Canadá nunca he ido, de Europa conozco Portugal, algo de Inglaterra, España, Francia, Italia, algo de Bélgica, algo de Netherlands, algo de Austria, algo en el momento de la República Checoslovaca, algo de Polonia. Conozco lo básico en China, conozco también un poco lo básico de Japón, conozco también algo básico de Corea del Sur, y también fui al Mundial de Ciclismo hace 3 años en Australia. Claro. Ese es todo el mapamundi deportivo mío. ¿Y ese mapamundi lo recorrió por un micrófono, o por una cámara de televisión, o por un lapicero? Que ese es el arma del periodista, ¿no? Cierto. Hasta ahí. Me mencionó, y quiero volverme un poquitico, y no quiero dejarlo en punta, y tiene 4 hijas. Sí, señor. ¿Alguna tuvo la vena periodística? La menor. Sí. Cuando ella se graduó de bachiller en el año 2003.
Era una época muy difícil económicamente en el país y económicamente demasiado difícil, triste y lamentable en nuestro medio, en nuestro gremio, en el periodismo de Colombia. Claro. No digo que eso haya cambiado. Hoy vemos cómo está la situación dramática. Muy difícil. Entonces, viendo eso, cuando mi hija me contó a mitad de año, papi, yo voy a estudiar comunicación y periodismo, le dije, mamita, se equivoca de profesión. No, papi. Se lo estoy diciendo yo, mamita, que tengo ya, en ese momento ya tenía 30 y tantos años de actividad. Y había como todos, había comenzado con un salario mínimo. Sí, sí, claro. Ahí iba progresando, pero era una cosa difícil, económicamente hablando. No, papi, yo voy a estudiar. No, mamita, yo tratando de convencerla. Mientras pasaba el semestre para que se presentara a otra carrera. Finalmente llegó el día en que me dijo, mire, papi, la que va a estudiar soy yo. Y yo ya tomé la decisión de seguir sus pasos. Voy a estudiar lo que usted hizo, voy a estudiar comunicación social y periodismo. Y se graduó en La Sabana. Con esas palabras, ¿quién no? El tiempo es corto y usted más que nadie lo sabe. Pero públicamente yo quiero decirle algo. En 1996, en el departamento del Quindío, nació Survisión Televisión. En esa época éramos unos loquillos, como su hermano, con cámara de televisión, con micrófono, captando todo lo que se nos aparecía, todo. Recorrimos el país en esas locuras juveniles que queríamos, y hay que reconocerlo y hay que decirlo. Muchos periodistas nos miraban por encima del hombro, forma de ser, y usted ya era uno de los grandes. En esa época usted ya era grande, como aún se mantiene en ese pedestal. Y cuando lo buscamos, a que nos emitiera un concepto, nos acogió. Se lo demostré ahora con un video de esa época y usted quedó sorprendido. ¿De dónde sacaron eso? Y yo se lo mostré, que después lo compartiremos con los televidentes. Y quería yo agradecerle eso. Hoy, después de 29 años, decirle que esos loquillos que hacíamos televisión, hoy estamos haciendo televisión en el departamento del Quindío. Ahí están atrás de cámara nuestro productor Pedro Pablo Gordillo, Enrique Franco Cartagena, Roberto Jairo Betancourt. Ya no loquillos, ya con más cabello blanco, con más barriga, pero aquí estamos. Ya graduados de locos, sí, no de loquillos, sino de locos. Y ya encontrarnos con usted después de 29 años, agradecerle. Usted no se acordaba de nosotros, pero con el video lo recordó y vimos que se conmovió. Agradecerle porque nos miró bien, porque no nos puso talanqueras y nos orientó, y aquí estamos. Agradecerle por eso, don Carlos Julio. Pues hombre, lo confieso. Pues no me tomaron una foto para que hubieran visto la cara de espanto que yo puse cuando vi semejante documento tan especial. Pero me conmueve el que usted emite ese concepto y sus compañeros también, pues porque me instalan una realidad que hoy, como hace 29 años, sigue siendo para mí la misma, y es compartir y sentirme en el mismo rango y en el mismo nivel con quien está inmerso en esta actividad profesional. Me alegra que guarde usted de mí ese concepto y que lo haya manifestado a través de ese video, porque evidentemente no lo recordaba, por supuesto. Uno le pide el favor que una foto, que un mensaje, y pues uno no tiene todavía ese disco duro tan nuevo y tan rápido, y la inteligencia artificial no se maneja todavía en la cabeza de uno. Entonces me conmovió gratamente, y de verdad le digo, me siento halagado de haber hecho en ese momento esa mención a su empresa naciente, y de encontrarnos hoy para reiterarle que estoy siempre para colaborar y para compartir con los que nos atienden, nos soportan y nos generan esta actividad que es de locos. Estar transmitiéndoles a ustedes cosas siempre buenas y siempre cercanas al deportista, que es nuestra razón de ser aquí en Colombia y en el mundo. Él es Carlos Julio Guzmán. La última, el periodismo en general, no le hablo del periodismo deportivo en general, el judicial, el político, en fin.
en Colombia? ¿Estamos en crisis? ¿Hay dificultades? ¿O cómo ve usted esta nueva generación de periodistas que en un futuro pues, quieren emitir sus conceptos? Voy a tomar 20 segundos. Y con el debido respeto, por supuesto, por todos los que hoy en día están pensando en estudiar comunicación social, periodismo, ya estudiaron o están terminando y están jóvenes ejerciendo su profesión. Mi padre, sabiamente, cuando yo tenía 15 años, me dijo, porque yo a mi viejo le gustaba el tango, le gustaban los boleros, le gustaba el cine mexicano. Yo a los 15 años empecé a decirle, venga viejo, hay que oír a Enrique Guzmán, hay que oír a Oscar Golden, que eran la nueva ola. De esa. Sí, exactamente. Sí, claro. Mi papá se reía. Venga, viejo, ya no hay que hablar de Millonarios del 53, no, claro, habla de Millonarios del Cali, se reía. Y un día llegó y me dijo, mire, mijo, todo tiempo pasado fue mejor. Yo hoy tengo 75 años. Frente a nuestra actividad, con 54 años de actividad profesional, digo, con respeto lo menciono, pero es lo que pienso, siento y veo. Todo tiempo pasado fue mejor. Ahí está. Queda definido el concepto de Carlos Julio. Y escúcheme, un time como el basquetbol. Como dice la regla que nos enseñaron en los colegios, en ortografía, toda regla tiene su excepción. Claro. Le hago la última para irnos, la última. Y tiene el derecho a no contestarla. ¿Rojo o azul? ¿Político Santa o Fe, deportivo? no, Santa Fe, no. Ah. Este es programa deportivo. ¿Rojo o azul? No, yo soy hincha de Millonarios. Sí. No tengo por qué esconderlo como ninguno de nosotros. Claro, tenemos nuestro corazón. Debiese esconderle que somos personas tan naturales como usted. ¿Me está viendo allá? Sí. Yo también desayuno, almuerzo, como. Me gusta tomarme un whisky, me gusta oír música, me gusta bailar, me gusta la vida. Normal como cualquier persona. Otra cosa es que frente a una cámara, con un micrófono, tengo que ser profesional para omitir conceptos que marquen mi parcialidad hacia un equipo. Ahí sí no va. Pero sí, todos. El que diga que es, ¿usted qué equipo de hincha es? No, de la Selección Colombia. Falso. Falso. Es que se nos quedan tantos temas, Carlos Julio. El India Catalina, no hablamos del India Catalina. Mejor presentador de deportes. Y mire usted lo que es la vida. A través de actividad aquí en el Eje Cafetero, claro, con el canal de esta zona, con Telecafé, que me invitaron el año pasado a presentar los Paralímpicos de París, y a raíz de ello me invitaron a que fuera el director y conductor, presentador de Jornada de Campeones. Presentaron esa tarea al Comité Organizador de los India Catalina y me honraron con esa maravillosa distinción, gracias a ustedes que votaron seguramente. Entonces, es una coincidencia espectacular y muy linda. Y hoy nos honró con su presencia en A Dos Toques. Carlos Julio, muy amable por estar con nosotros hoy en A Dos Toques. Muchas gracias. A ustedes por la atención, mil gracias. A los amigos en el Eje Cafetero, en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanaricho, con saludo cordial. A nuestras redes sociales también. Por ahí nos conectamos con Survisión Noticias. Que tengan feliz descanso.